Buenas tardes, chicos. Vamos a hacer el ejercicio 2 que nos compete en esta semana. Vamos a hacer otro ejercicio de campo eléctrico, pero en este caso le vamos a tomar de una manera más vectorial. Dice lo siguiente: este ejercicio no está en el libro. En los puntos A, menos 3, 0 y B, 4, 0, se colocan cargas Q1 de 6 por 10 a la menos 6 coulombios y Q2 de menos 5 por 10 a la menos 6 coulombios. Verá que este es negativo. Determinar el campo total en el punto 0,2. Aquí tenemos el diagrama. En el punto menos 3, 0 le ponemos la carga Q1. En el punto 4, 0 le ponemos la carga Q2 y necesitamos calcular el campo eléctrico en el punto C. Para esto primero vamos a trabajar la parte geométrica. Lo primero que vamos a encontrar son las direcciones de los campos. Al ser Q1 una carga positiva, el campo eléctrico de Q1 sale de la carga. Entonces, como sale de la carga hacia afuera, tenemos que E1 está hacia el sentido contrario. Y como Q2 es una carga negativa, el campo eléctrico entra hacia Q2. Por lo tanto, si ustedes le ven, la dirección del campo Q2 va dirigido hacia la carga Q2 porque esta es negativa. Entonces, aquí también vamos a necesitar determinar la distancia R1, la distancia R2 y para terminar de verle geométricamente al ejercicio, vamos a tener que determinar el ángulo A, que como este punto se llama A, el ángulo correspondiente a este vértice también se llama A, y tenemos que calcular el ángulo B, como este vértice se llama B, aquí le vamos a tener al ángulo B. Otra cosa importante, le ven esta línea de aquí que está morada, ¿sí? Esta línea va a formar dos ángulos, la línea morada con E1 y la línea morada con E2. Fíjense que este ángulo A con este ángulo A son ángulos correspondientes. Por lo tanto, si calculo este ángulo A, automáticamente tengo este otro ángulo A. Ahora acá, si calculo el ángulo B, ¿sí? Aquí el ángulo B, como son dos líneas paralelas y una transversal por alternos internos, tengo este ángulo que va a valer B. Vamos a realizar toda esta parte geométrica, ¿sí? Vamos a realizar esta parte geométrica, el cálculo de distancias, el cálculo de ángulos en los triángulos respectivos. Fíjese, entonces vamos al primer triángulo aquí. Si es que queremos calcular la distancia R1, tenemos que hacer el teorema de Pitágoras. En este lado tendríamos este cateto 2 al cuadrado, este cateto 3 al cuadrado. Entonces R1 nos quedaría la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado en metros. 2 al cuadrado 4 más 3 al cuadrado 9, 9 más 4, raíz de 13 metros. El problema no especifica que sean metros, sin embargo vamos a considerarle que estamos tratando en metros. Ahora, para la distancia R2, fíjense chicos, estamos trabajando en este triángulo de aquí, en este de aquí, ¿sí? También podemos generar un teorema de Pitágoras. Entonces vamos a decir que R2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es la suma de los dos catetos. 4 al cuadrado 16 y 2 al cuadrado 4 en metros. 4 al cuadrado 16 y más 4, raíz de 20 metros. Vamos al cálculo de los ángulos, por favor. Entonces, fíjese, aquí nosotros para el ángulo A vamos a trabajar en este triángulo de aquí. Vamos a decir la tangente de A
es igual al cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto 2, sobre el cateto adyacente 3. Entonces nos queda que el ángulo A es la inversa tangente de 2/3 y el ángulo A nos queda igual a 33.69 grados. Vamos al otro lado, a este triángulo de acá. Vamos a decir la tangente del ángulo B va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto 2, el cateto adyacente 4. Esta tangente pasa como el arco tangente o inversa tangente 2/4 y esto nos va a dar 26.56 grados. Hasta aquí queda hecha la parte geométrica. Vamos a calcular el módulo de cada campo eléctrico. Vamos a calcular el módulo de cada campo eléctrico. Fíjense, chicos, vamos con el primer módulo, el E1. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener que el campo eléctrico, como ya habíamos visto antes, es igual a la constante por la carga 1 sobre R1 al cuadrado. La constante ya sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. La carga 1, 6 por 10 a la menos 6 coulombios y dividido para la distancia al cuadrado que es 1.3, que es 13. Acuérdese que la distancia 1 era raíz de 13. El rato que le elevamos al cuadrado nos queda 13 y las unidades al cuadrado metro cuadrado. Aquí se va el metro cuadrado con el metro cuadrado, un coulombio con otro coulombio y nos queda que el campo eléctrico es igual a 4153.85 newton sobre coulombio. Vamos al segundo campo, al segundo módulo, que como la carga era negativa, repetimos, entra hacia la carga, no sale, sino que al contrario entra hacia la carga. Y vamos a calcular el campo E2, que va a ser igual a la constante por la carga 2 sobre R2 al cuadrado. La constante, fíjese que aunque la carga Q2, aquí le tenemos, le acerco un poquito, la carga Q2 es negativa, en este caso le hemos puesto la carga Q2 positiva, porque el hecho de conocer que la carga Q2 sea negativa es simplemente para conocer que este campo eléctrico es entrante a la carga. Reemplazamos el valor de la constante, el valor de la carga con positivo y fíjese, la distancia 2 era raíz de 20, el rato que le elevo al cuadrado me queda 20 metros cuadrados. Realizando los cálculos nos queda 2250 newton sobre coulombio. Entonces quiero que quede claro que el ángulo A, fíjese, este ángulo A, ya lo tenemos acá, es de 33.69. Este ángulo B, también lo tenemos acá, es de 26.57. Esto nos va a servir luego o ahorita para hacer el análisis vectorial del campo. Cambio la pantalla, aquí. Fíjese, vamos a hacer el análisis vectorial del campo, ¿sí? Aquí tengo el campo E1, ¿sí? Que, como les decía, este viene, vamos a verle, con el ángulo A, que era de 33.69. Este no. Entonces acá le hemos sacado a limpio. Aquí tengo el ángulo de 33.69. Tengo E1, tengo E1Y y tengo E1X. Acordándonos que el valor de E1 es igual a 4153.85 newton sobre coulombio. Ahora, sí o no que el cateto opuesto se relaciona con seno. Entonces, E1Y, al ser el cateto opuesto, se relaciona con el seno y decimos que E1Y es igual a E1 por el seno de 33.69. Hay que reemplazar este valor de E1 aquí y multiplicarle por el seno de 33.69 y vamos a tener el valor de 2304.14 newton sobre segundo. Como estamos trabajando bastante vectorial, vamos a considerar el signo
hacia arriba positivo y hacia la derecha positivo. Entonces, como E1 está hacia arriba, le consideramos positivo en Y, le consideramos positivo y en la dirección J. E1X, ¿sí? Vamos a E1X. E1X. Fíjese, E1X, como es cateto adyacente, va con la función coseno. Entonces decimos E1 por el coseno de 33.69 en Y. Acuérdese, en X unitario Y, en Y unitario J. E1, tendríamos que reemplazar el valor de E1, es decir, 4153.85, y a esto multiplicarle por 33.69. Nos queda positivo porque va a la derecha en Y. De tal manera que el rato que planteamos el vector, vamos a decir que E1 siempre va primero X, 3456.21 newton sobre coulombio en Y, más el vector en Y, que es 2304.14 newton sobre coulombio positivo J. Vamos al siguiente. Aquí nosotros tenemos el campo E2. Le vamos a regresar un ratito a la pantalla. Fíjese, el campo E2 está hacia abajo, entrando hacia la carga Q2. Esto era porque la carga Q2 era negativa y con un ángulo, que este ángulo B era igual a 26.57. Entonces vamos a verle acá, ¿no? E2. X, como es cateto adyacente, el cateto adyacente siempre va con coseno. Entonces E2 valía 2250, al multiplicarle por el coseno de 26.57 nos queda más 2012.37 newton sobre coulombio en Y. ¿Por qué más? Porque está hacia la derecha. Ahora, E2Y está hacia abajo, entonces va a ser negativo. Y como es el cateto opuesto, va a ir relacionado con seno. Entonces, fíjese, E2Y va a ser igual menos 2250 newton sobre coulombio por el seno de 26.57 en la dirección J. Y como está hacia abajo, le ponemos menos 1006.4 newton sobre coulombio en J. Por lo tanto, E2 es igual a, puesto vectorialmente, primero va X, 2012.37 newton sobre coulombio en Y, menos 1006.40 newton sobre coulombio en J. Ahora, para calcular el campo total, para que usted pueda calcular el campo total, ahí le tenemos. El campo total es igual a E1 más E2, pero esta suma es vectorial. Entonces aquí le tenemos E1 puesto en forma de vector, aquí tenemos E2 puesto en forma de vector. Acuérdese que se suma Y con Y, J con J. Como este es negativo, le tenemos que restar y nos sale el campo total ya expresado como un vector. Finalmente, para tener una idea, he calculado el módulo del campo eléctrico, que como ustedes saben, el módulo del vector se calcula sacando la raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. Y nos queda el valor del módulo del campo eléctrico total sobre el punto, le voy a cambiar la pantalla un ratito, sobre este punto C. Una aclaración nada más. Yo quiero que usted se acuerde del ejercicio que vimos en el video anterior, que también es de esta semana. Y van a ponerse y me van a decir, profe, ¿pero por qué? Si aquí E1 va para la derecha y E2 va para la izquierda, ¿por qué usted le pone a E2 como positivo y a E1 como negativo? Les decía, primero, esta distancia es más pequeña, por lo tanto E2 va a estar hacia la izquierda y E1 va a estar hacia la derecha. Y como E2 va a ser más grande, voy a tomar la dirección positiva ¿hacia dónde? Hacia la izquierda.
Por lo tanto, E2 queda positivo, E1 queda negativo y el campo total, que es 4.32 por 10 a la 7, quedaría también positivo porque el campo resultante sería un campo que va hacia la izquierda. Por eso es que en este caso se le tomó a E2 positivo y a E1 negativo, porque cambié la dirección de los ejes. Ahora, en el caso de acá, como estoy trabajando ya con triángulos y una parte geométrica un poco complicada, mantenemos que X es a la izquierda y Y hacia arriba son los positivos. Gracias chicos, si tienen alguna duda, por favor comuníquese conmigo por WhatsApp.